Bueno, como ya comentó Ariel, les voy a invitar que abran vuestra Biblia en el Salmo 23, que es un salmo muy conocido, muy querido, muy citado e incluso también muy subrayado, seguramente, ¿no? Y muchos de vosotros seguramente lo sabréis de memoria, ¿no? A este hermoso y precioso salmo. Y bueno, vamos a analizar, y yo le llamo a este salmo personalmente como la carta magna de lo que es el reino de Dios. ¿Ustedes saben lo que es una carta magna? La carta magna es una ley decretada por un soberano para establecer las leyes y las normas de un Estado. En este caso, ese Estado es el reino de Dios. Y en cierta manera el Salmo 23 viene a ser una carta magna a nuestras vidas. De ella me gustaría, al finalizar, que que podamos reflexionar en dos cosas. Primera, si realmente, una pregunta que yo me debería hacer, si yo conozco a Dios. ¿Sí? Porque aquí expresa y refleja y revela el corazón de Dios y la acción de Dios en su gracia favorable a nuestras vidas. Y en segundo lugar, cómo yo vivo día a día frente a esa realidad de ese Dios que yo conozco. Amén. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque es una tragedia para el hombre, el ser humano, el venir a este mundo sin conocer a Dios, sin conocer a su Hacedor, a su Creador. Es la tragedia más grande que el hombre tiene. Pasar por esta vida ignorando la posibilidad de que su Creador que podría haber experimentado, haber disfrutado y haber alcanzado lo que es la gracia de Dios, ¿sí? Y el favor de la salvación de Dios, y haber pasado por esta vida sin haberlo conocido. Como dice un proverbio, en vano viene y a las tinieblas van. Por lo tanto, vamos a leer primero el Salmo y luego vamos a ver algunas cositas. Dice así el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay algunas cositas que me gustaría antes de comenzar puntualizar. Primero, si ustedes observan, estas palabras, la mayoría de estas palabras están en tiempo futuro. Me pastoreará, me guiará. Pues en el original está en tiempo presente. Es significativo, porque no es algo que va a pasar, sino algo que ya está pasando. De todas formas, tampoco es algo que cambia el sentido de lo que el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, o Dios, a través de David, quiso plasmar en estas palabras. Pero lo cierto es que en todo este relato nosotros vamos a encontrar 4 cosas muy importantes que son promesas de Dios que se cumplen sí o sí a cada hijo suyo, sí o sí. Por lo tanto, es ese Dios que nosotros tenemos, ese Dios que nosotros conocemos. Vamos a ver que hay 3 cosas que Dios promete y que son extremadamente necesarias para aquel hombre y mujer que andamos en este valle de sombra de muerte, en este peregrinaje, en este lugar que estamos de paso, pero que es un lugar hostil, es un lugar que estuvo en el Edén acondicionado para vivir con un gozo perpetuo en la presencia de Dios, pero que ustedes saben muy bien que después de ser expulsado del Edén ya se acabó lo que se daba, como se suele decir, y las cosas cambiaron. La tierra empezó a producir espinos, cardos, el hombre tuvo que sudar,
sufrir y morir. Por lo tanto, miren, lo primero que Dios promete es, fíjense en el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo primero que Dios promete para mi vida es provisión. Nosotros hoy celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Y ustedes saben, o no sé si se han dado cuenta, que como el relato que comentó Ariel de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo sacrificar, y Dios le frena la mano. ¿Pero por qué le frenó la mano? Porque tenía que haber un sacrificio. Porque Dios proveyó el sacrificio. Le proveyó un cordero en lugar de morir a su hijo. Dios proveyó. Dios es Dios, Yahvé Jireh. ¿Sí? Dios proveedor. La provisión es algo que nosotros necesitamos en la vida. En el momento que la presencia de Dios deja de estar en la vida del hombre, automáticamente el hombre tiene que, como sabemos decir nosotros, buscarse la vida para proveerse de 3 cosas elementales: comida, bebida y ropa. Porque fíjense un detalle, hermano. Miren el versículo 1, dice: Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero parece que algunos interpretan esto como si dijera: el Señor es mi pastor, todo me dará. Suena parecido, pero no es lo mismo. Porque la provisión espiritual, y eso lo vemos en Mateo 6, cuando el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Y de qué hablaba? ¿Por qué habéis de afanarnos, ¿no?, del vestido, de la comida y de la bebida? Y pone ejemplo, ¿verdad? Mirá los lirios del campo, mirá ni a un Salomón se vistió, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué es una cosa, hermano? Y esto nos va absolutamente a todos. Porque nos guste o no, mientras estemos en esta tierra, en este peregrinaje, la hostilidad en la cual tenemos que enfrentar todos los días, consciente o inconscientemente, los que estamos en la brecha luchándola, peleándola, orando y buscando y demás, es porque la diferencia es que somos conscientes que hay una guerra y que le tenemos que luchar. Pero si tú te encuentras que no estás luchando y que no estás batallando la buena batalla de la fe, no significa que no estés en una guerra, en una batalla. Puede que estés herido, puede que incluso estés herido de muerte y que estés ahí agonizando, espiritualmente hablando, y no te das cuenta. Pero lo cierto es que cuando la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿saben por qué, hermanos? Porque las cuestiones espirituales atraen como imán las bendiciones para nuestras vidas. La provisión para mi vida es atraer como si fuera un polo, como si fuera un imán, todas aquellas áreas de necesidad que mi vida necesita ser cubiertas. Y como decía al principio, en este caso, primero, conozco a mi Dios proveedor, a mi Yahvé Jireh, a Dios proveedor, que no solamente que hace 2000 años Jesús murió, bueno, me ama, que un día yo voy a estar con Él, pero mientras tanto vivo mi vida como no va conmigo la cosa, por ejemplo. Pero la segunda cuestión es, cuando nosotros hablamos de provisión, ¿nunca te ha pasado de que cuando uno te echan de un trabajo, tienes hijos, estás en necesidad, y van pasando los días y ves que la provisión no llega, y no llega, y no llega? Sin saberlo, sin entenderlo, hay unos ojos que nos están mirando y que están evaluando, por llamarlo de alguna manera, nuestra fe. Y de que cuando es al contrario, cuando tenemos provisión,
Cuando estamos en sobreabundancia, la pregunta que yo me hago, ¿cómo me comporto yo con las cosas de Dios cuando vivo en abundancia? Porque Pablo dijo, sé vivir. ¿Qué significa sé vivir? ¿Que él lo experimentó? Sí, aparte. Cuando él dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, significa sé saber estar delante de Dios en abundancia y en escasez. Y os voy a decir una cosa, hermano. Es complicado saber estar en la escasez, pero también es muy complicado saber estar en abundancia. Yo lo que decía el domingo anterior, y lo vuelvo a decir, y algo estoy totalmente convencido, no hemos sido diseñados para vivir en sobreabundancia. No estamos diseñados la inmensa mayoría. El cristiano que vive en sobreabundancia y está totalmente consagrado a Dios y vive por fe, como dice la palabra, que el justo por su fe vivirá. Yo quiero sacarme una foto con él. Quisiera ser como él. Y yo reconozco que tengo mucho que andar en ese sentido. Y te voy a decir una cosa, tú y yo, hermanos, vivimos en sobreabundancia. Te lo puedo asegurar. Ahora salen palabras para señalar conceptos o señalar, y dicen que vivimos en la época de los ofendiditos. Le llaman los ofendiditos. No puedes decir tal cosa en esto porque te clausuran tu página, según qué palabra. Una colectividad se siente ofendido porque le has dicho lo que ellos entienden que no son o que son. Otra colectividad tú dices, no, esto no es así, y te denuncian. Vivimos en la era de los... ¿Y sabes por qué, hermano? Miren, le llaman de manera irónica a los ofendiditos, porque vivimos en la era del hombre cristal, que apenas nos tocan, nos rompen. Y yo lo extrapolo a mi vida, y yo digo, mi vida, mi fe, mi diario andar y demás, con respecto a lo que cuando nosotros decimos que tenemos que hacer luz al mundo, y cuando vamos a suponer me echan del trabajo, no tengo que comer, bueno, nunca un cristiano puede decir eso. Pero estás en escasez, estás en extremada escasez, comparándolo con los estándares de provisión de este mundo. Que necesitas tener la nevera a rebosar, la despensa a rebosar, ¿verdad? Y yo cuando tengo, y te digo, esta es la lectura que yo hago, cuando yo tengo mi despensa rebosando, puedes creer que me va a costar vivir por fe. Aunque intelectualmente sepa que esa provisión viene de Dios. Porque sé que mañana yo voy a comer, y pasado mañana también. Pero cuando tú no sabes qué vas a comer, que vas a comer mediodía, pero por la noche no sabes si vas a comer o no, ¿qué es lo que se tiene que inclinar en nuestro ser? El alma, las rodillas, y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque lo demás viene como añadidura a esas cosas que vienen espiritualmente. Este salmo, recordemos que el rey David, él fue pastor, y él sabía muy bien lo que Dios le estaba diciendo en este salmo. Y en su contexto general viene a encerrar estas 4 cosas que Dios da, hace, promete y hará en nuestra vida. Es la provisión, luego vamos a ver lo que es la dirección, la protección y la redención. Porque después de pasar por este peregrinaje, querido hermano, yo no sé hasta qué grado tú eres consciente y te gozas y te alegras, cuanto te alegras de la misma manera como si alguien viene y te da una noticia muy buena. Y te pone el corazón, ¿verdad? Te empieza a latir de alegría porque te han dicho, te van a aumentar el sueldo. ¿No? Y o has conseguido el trabajo de tu vida, o cosas semejantes que nos gustan y las deseamos y las queremos y las necesitamos. Pero nos alegramos de la misma manera cada vez que pensamos lo que nos espera el día que partamos de esta tierra. Yo los otros días escuchaba a un gran predicador, me dejó, ¿cómo se suele decir? Me dejó por la altura del betún, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué?
Porque el estándar espiritual de la Biblia, de la palabra de Dios, cuando hablamos de provisión, en el que nosotros se nos llena la boca, gracias, que se nos llena la boca, a nosotros los cristianos se nos llena, porque somos muy dados a adornar las cosas. Y se nos llena la boca en decir, Dios es mi proveedor y Dios me provee. Y gracias a Dios que... Amén. Amén. Pero yo ¿cómo vivo en consecuencia de eso? Porque posiblemente yo tenga fe y crea que Dios me provee. Pero mi diario vivir frente a esa provisión que yo sé que Dios me da por fe, puede que haya un relajamiento espiritual al grado de que no esté consagrado a Dios. ¿Sí? De que no esté consagrado a Dios. Ahora bien, dice... Vamos a ver los detalles. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Se acuerdan la última predicación cuando hablaba de que hay naciones que están plantados junto a corrientes de agua y que dan su fruto a su tiempo? Hay naciones que tú ves con sus carencias, con sus imperfecciones, con todo lo que tal, pero hay naciones ricas, prósperas, y no hablo solo económicamente. Hablo cultural, social y en todos los sentidos son naciones prósperas. Naciones que reciben personas porque hay una prosperidad no solamente económica, sino en todos los niveles. Esas naciones, cuando uno rasca espiritualmente, porque lo espiritual dirige, comanda lo terrenal, tal lo espiritual es lo terrenal. Y cuando una nación de alguna forma es una nación que tú puedes vivir en paz, que tú puedes mandar a tus hijos al colegio, que sabe que no lo van a matar, no le van a robar, y vives en paz y demás, y en un ambiente de prosperidad y demás, es porque, como dice el Proverbio 14:34, la justicia engrandece a una nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. De la misma manera pasa con el creyente, con las personas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En el original, en hebreo dice, me dará nuevas fuerzas. Ahora yo te pregunto, hermano, porque yo ya sé mi respuesta de mí mismo. ¿Tú necesitas fuerzas para enfrentar todos los días? Te puedo sacar la rutina. Nuestros problemas personales que los llevamos a cuestas constantemente, que son míos y que lamentablemente no puedo culpar a nadie porque son míos y que tengo que lidiar con esa situación todos los días de mi vida, y más añadido los problemas que se van presentando en nuestras vidas, enfermedades y cosas. Y yo digo, hermanos, miren, cuando dice la palabra de Dios que en lugares de delicados pastos me hace descansar. ¿Saben por qué, hermanos? Miren, cuando hay provisión, hay descanso. Cuando tú ya tienes, y estamos hablando de las cuestiones materiales, pero os voy a decir una cosa, hermano. En Efesios 1, cuando el Señor nos dice que Él, bendito Dios Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y que a partir de ahí una lista de todas las bendiciones espirituales, y cuando yo soy partícipe de esas bendiciones, los demás vienen por añadidura. Pero lo cierto es, y sigue diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Agua de reposo, cuando tú piensas en reposo, ¿qué te viene a la mente? Un estanque. Aquí en el original no habla de reposo, habla de aguas tranquilas. El sentido es aguas cristalinas. ¿Qué ocurre? ¿Tú has estado alguna vez en un río donde tú puedes ver los peces tan claros y hasta puedes beber en ella? Y que tú puedes gozar, que puedes estar en una sombra, disfrutando, descansando. Yo me puedo imaginar, y tú también, no sé, echar mano a la imaginación, ¿cómo viviría Adán antes de caer? ¿Cómo estaría Adán? Disfrutando de la creación de Dios. Si ahora la vemos hermosa, siendo que la Biblia dice que la creación ha sido trastocada, caída, incluso por el pecado del hombre, ¿cómo debió haber sido el Edén en la época antes de la caída? Pero esto yo quiero que lo lleves al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque yo tengo nuestro Edén interno y nuestra vida espiritual es interna, nuestro foro interno. Por lo tanto, junto a
agua de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Ahora, y eso es la pregunta, hermano. ¿Tu alma es confortada por las cosas de Dios? ¿Saben una cosa? Miren, nosotros vivimos en un mundo de entretenimiento y de pasatiempos. Lo necesitamos, amén. Que vivimos, no es normal, o sea, vivimos en un trajín en la vida y demás, aunque se dice que es la mejor época de la vida del hombre en cuanto a material se refiere, en cuanto a su alma, es decir, el hombre de toda la vida necesitó trabajar de sol a sol, de lunes a domingo, no existían los festivos, no existían las fiestas, no existían, y hoy vivimos, ¿verdad?, que tenemos nuestras 8 horas o 9 como mucho, si quieres hacer horas extras, tienes los fines de semana, pero así todos necesitamos ser esparcidos. Pero escuchen esto, el esparcimiento y el nivel de deseo de entretenimiento que el cristiano tiene es señal de la falta de gozo que siente por conocer a Dios. Porque el tiempo que yo le dedico en el entretenimiento, por ejemplo, viendo mis series favoritas, viendo mis pelis favoritas, haciendo mis hobbies, mis salidas, mis comidas por aquí, y no estoy diciendo que eso sea malo, pero si el tiempo que yo le dedico a todo lo que yo es entretenimiento y pasatiempo, y no le dedico las cosas que Dios se merece, es porque no estoy conociendo a Dios. Y porque no hay un gozo en mi corazón y una satisfacción en mi alma de pasar tiempo con sus cosas. Es una carga. Y nos encontramos en una sociedad, con una iglesia, con la iglesia en general, con personas que no son disciplinadas, que no oran y que no saben lo que es la adoración. Y te voy a decir una cosa con respecto a todo esto, hermanos. Miren, no importa tanto tu condición espiritual, o sea, tu condición real de la vida, no importa tanto. No importa si tú te encuentras embarrado en situaciones adversas, difíciles, incluso con pecados, con esto y con lo otro, y lo peor que te puedes imaginar. O en la parte más alta de lo que nosotros entendemos que es lo espiritual. ¿Sabes qué es lo importante de todo, hermano? ¿Cómo te encuentras tú frente al pecado? Frente a tu pecado. Porque si yo no me encuentro si yo hoy, miren, el pecado hoy se le llama, cuando un cristiano peca, no se le llama pecado, se le llama, es débil. Somos débiles. No somos pecadores, somos débiles. Ahora, cuando yo me enfrento, cuando yo encaro al pecado que yo tengo que lidiar todos los días, yo me deslizo y no le tomo la importancia que merece y demás, eso es lo que realmente importa. Cuando yo paso la semana, me he olvidado de qué se predicó, no he estudiado la Biblia, no he orado lo suficiente que Dios me está pidiendo oración. ¿Quieres que te diga una cosa? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero Dios provee, porque Él es fiel. Dice, me guiará, aquí viene la dirección, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Sabe? Tanto frases como Yahvé Jireh, Yahvé Nisi, Yahvé Rafa, son expresiones en las que se atribuyen las acciones de Dios. Dios sanador, Dios proveedor, Dios estandarte. De la misma manera que Jesús, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz de este mundo. Todas esas expresiones encierran lo que viene a decir el Salmo 23. Soy tu proveedor, soy tu luz que te guía en todo momento y soy tu protector, porque el sol no te fatigará de día ni la luna te fatigará de noche. Mi socorro, ¿de dónde vendrá mi socorro? El Salmo 121. El socorro viene del Señor. Por lo tanto, vamos a ver más adelante. Ahora, me guiará o me guía por sendas de justicia, por mi santidad, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Pero ¿saben dónde está el engaño nuestro, hermano? Y fíjense qué sutil que es, y somos engañados en cierta manera todos. Como Él por amor a su nombre, y que Dios por amor a su nombre entregó a su Hijo a morir por mí, resucitó
venció a la muerte, está a la diestra del Padre, envió su Espíritu, está en mi vida, en la cual me guía, me protege, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, wow, qué Dios tengo, ¿verdad? Tremendo el Dios que yo tengo. Entonces comamos y bebamos, porque Dios, en lugar de decir, porque mañana moriremos, comamos y bebamos, porque Dios me ama. Entonces vivimos exactamente igual que como vive el mundo, porque no somos consecuentes con lo que creemos, en la cual Dios es mi guía, es mi dirección, es mi luz. Por ejemplo, quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 48. Isaías 48, 17 y 18. Dice, así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. ¿Ves? ¿Entienden, hermanos, cómo? Por sus frutos os conoceréis. Es decir, para yo tener ese Dios que yo creo y ser parte, vivir esa experiencia que Dios me tiene prometido, tiene que llevar mi vida a fruto. Porque el Señor nos ve como arbolitos, somos como arbolitos. El arbolito que está en el desierto no da fruto, aunque diga yo sé cómo vivir la vida, yo entiendo todo, tal, pero dice el Señor, vale, pero es que no tiene fruto. ¿Y se acuerdan Juan 15? Yo soy la vid verdadera, pues yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será echado fuera. Porque yo soy puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, porque no es un agua estancada. El agua que corre es un agua que se renueva constantemente y durante siempre te da lo necesario para que tú puedas llevar fruto, porque eres árbol plantado junto a corrientes de agua. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cómo son las ondas del mar? ¿Tú alguna vez has intentado frenar una onda del mar? Las olas, no se puede. Y cuando tú intentas, viene la otra, y viene la otra, y viene la otra. Porque Dios constantemente va renovando su fuerza y su justicia son como las ondas del mar. Fuera como la arena, tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído en mi presencia. ¿Sabe de qué está hablando aquí, hermano? Yo siempre digo esto. Una iglesia numerosa no es señal de que el Espíritu Santo esté ahí. Pero cuando el Espíritu Santo está, ese lugar crece numéricamente. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, con nuestra manera de vivir, nos convertimos en semillas. Nosotros, cuando estamos fuera, nos sembramos en otro conforme a lo que recibimos de Dios. Entonces esa semilla, cuando cae en buena tierra, en su tiempo lleva su fruto. Y personas que empiezan a venir, que quieren congregarse, que empiezan a oír algo de Dios, les empieza a gustar, porque es el Espíritu que les está trayendo. Pero cuando mi vida no es consecuente a una vida espiritual sana, ¿qué siembro con los demás, en los demás? Porque el que vive en la carne, de la carne segará corrupción, Romanos 8. Y el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es sencillo. Volvamos al Salmo 23. ¿Sí? ¿Cómo se pasa el tiempo de rápido? Digo yo, wow. Gloria al Señor. Dice, miren, versículo 4, aquí viene la protección. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado
me infundirán aliento. La protección de Dios. Hermano, ¿saben? Cuando nosotros hablamos cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El pastor habla de vara, habla de callado, me infunden aliento. El hecho es, queridos hermanos, que ahí está la diferencia que radica en tener a Dios como algo teórico, como algo intelectual, como algo, a tenerlo a Dios en nuestras vidas, como una experiencia de vida. Y quiero que vayan conmigo, que es en el Salmo, por ejemplo, miren, en el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Y quiero que vayamos todo el Salmo 121, hermoso Salmo, porque también me muestra en cierta manera mi estado espiritual y cómo yo me enfrento y cómo si realmente yo vivo por fe o no, si le creo a Dios o no. Dice Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. Fíjense las veces que repite guardador. Guardar en este sentido no es cuando tú coges algo y lo metes en el cajón. Aquí el sentido que quiere decir es proteger, cuidar, velar. Dios vela por tu vida. No hay un cabello que se nos caiga sin que lo sepa. Él nos guarda, nos cuida en todo momento. Por eso qué pecado horrendo es cuando nosotros, aún en nuestro foro interno, creemos que lo que yo soy, lo que yo tengo, no viene de Dios. Viene de mi buen hacer. Porque soy trabajador, porque soy honesto, porque hago esto, porque hago lo otro, porque tal y que cual. Porque yo mismo soy mi sanador, es decir, si hay una enfermedad yo me sano a mí mismo. Y soy yo el que preveo que no me venga ningún mal en mi vida. ¿Verdad? No hay ningún protector, no hay nada, o sea, soy yo. Y es así como piensa el mundo además. Versículo 5, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. ¿Tú te puedes alejar de tu sombra? No. Pues tampoco te puedes alejar de Dios por más que quieras. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El Señor estará contigo todos los días y a tu mano derecha, porque la diestra es señal de poder y señal de autoridad. Señor estará a tu derecha como esa sombra y será como gigante al lado tuyo, que te guardará, te cuidará todos los días de tu vida. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y hasta mañana. No. Y para siempre. Wow, hermanos. Por eso, si mi vínculo con Dios es el amor, todo lo que yo haga por Dios debe ser por amor, no por interés. Por amor a Él. Dice, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara. Ustedes saben, hermanos, que la Biblia señala como, hace una analogía, como bendición de Dios los montes. Por eso, como ustedes ya lo saben, ¿no? El monte Calvario, está el monte de la transfiguración, el monte de Oreb, el monte Sinaí. Monte es señal de bendición, es señal de lo celestial, de lo espiritual. Por eso decía Juan, ni en este monte ni en Jerusalén adorarán más al Señor, sino en espíritu y en verdad. Por lo tanto, es en mi interior, en mi hombre interior, es en mi corazón el que debe emanar esos ríos de agua viva que salten para vida eterna. ¿Por qué? Porque aquí viene la cuarta. Porque primero Dios nos promete provisión. Y no solamente provisión material. Y no es Jehová mi pastor, todo me dará.
Si no, nada me faltará. Por lo tanto, ¿qué decía Pablo en Hebreos 13? Que estemos contentos con lo que tengamos hoy. Porque Él ha prometido, no te desampararé ni te dejaré. Por lo tanto, si yo tengo un plato de comida todos los días, y yo tengo una ropita que me abriga, si es en invierno, una cazadora, porque si yo tengo ropa en invierno y solamente tengo esta camisa, si yo me muero de frío, necesito una cazadora y Dios te la da. Y si tienes la comida, la vida. Porque dice, estemos contentos ahora por esto. Entonces, estemos contentos con lo que Dios nos da. Y no estemos robándole a Dios el tiempo por no buscar el reino de Dios y su justicia e ir detrás de las añadiduras. Trabajar más, porque hay que ahorrar y porque... Y esto, querido hermano, es una vorágine que estamos en medio de una sociedad, de un sistema que tenemos que levantar la cabeza del rebaño y decir, hermano, aquí ¿qué está pasando? ¡Alto! Nosotros los que somos los que tenemos luz somos sal del mundo, de la tierra. Y esto lo aplico a mi vida personal. Yo, alto. A mí Dios me dio un trabajo ¿para qué? Para ahorrar dinero y hacer esto. No, para vivir. Para poder pasar por este valle de sombra de muerte y tener la provisión necesaria para seguir viviendo. Pero el tiempo es de Dios. Al tiempo yo le tengo que rendir, le tengo que adorar a Dios, sirviéndole en mi vida con el tiempo que Dios me da, sea mucho, sea poco, según la perspectiva de cada uno. Pero no robarle a Dios, porque este pueblo me ha robado, haciendo horas extras, trabajando como... O sea, y está bien ahorrar, hermano, hay que ahorrar, hermano. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? Porque donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Por lo tanto, si tú haces horas extras y trabajas de lunes a domingo y demás, pero por lo que sea tu tesoro es Dios, amén, hermano, yo no digo nada. ¿Sí? Pero si no es Dios, entonces nos encontramos con un gravísimo problema. Bueno, en los últimos versículos, que es a partir del 5, aquí habla, querido hermano, es como decir, miren, fíjense, cuando yo tengo provisión, yo tengo dirección. Es decir, yo ya con el estómago lleno, con todo lo que tal, entonces yo puedo decir, bueno, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Para dónde hay que ir? Vivir por fe, para adelante. Entonces, Dios me direcciona y rumbo a lo que el Señor me manda, que es para lo que Dios me ha llamado en esta tierra. Pero cuando doy el primer paso de fe para empezar a caminar en esta vida sirviendo a Dios, adorándole a los demás, ¿sabe lo que yo voy a necesitar a Dios? Es la protección. Entonces, a mí el Señor me dice, Julio, tranquilo, porque pelearán contra ti, te irás contra corrientes, muchas cosas que tú digas te van a apedrear, no te van a entender. Y eso irá creciendo, porque el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me crucificaron, a vosotros también. Por lo tanto, coge la maleta, coge tu bolsa, tu equipaje y demás, y empieza a caminar por fe en este peregrinaje, en esta tierra que no es tuya, y ya no perteneces a este sistema, a este mundo, ya no perteneces. Sigue caminando y tranquilo, porque yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Y como fin de todo esto, te espera la vida eterna. Miren lo que dice el versículo 5. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Adereza es prepara. Dios prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Saben? En cierta manera, hermano, esto uno lo puede ver de muchas formas que se cumplen. Y yo vuelvo a repetir, hermano, miren, me gusta mucho ver las naciones. Porque las naciones, no sé si ustedes saben, es creación de Dios. Dios quiso que existieran naciones. Lo que el diablo intenta ahora es derribar las fronteras, derribar las culturas propias de cada pueblo y hacer de eso un globalismo diabólico, para que cuando el anticristo, en sencilla resumida cuenta, para que cuando venga el anticristo, todo el mundo haya un gobierno supranacional. No que cada nación, uno sí, otra nación no, para que cuando el anticristo se manifieste, tiene que haber un cóctel de movimiento cultural, social, etcétera, etcétera, religioso, espiritual, una mezcla
para que cuando se manifieste todos le adoren, sin excepción de ninguno. Y a mí me gusta ver, ¿por qué? Porque Dios confundió los idiomas y a raíz de eso se forman las naciones. Y cada nación es una familia que vive como entiendes que tienes que vivir. Es como tu familia, es como tu casa, tú vives como tú entiendes que tienes que vivir. A ver si te va a gustar que te derriben la pared y que te digan, ahora esta familia que tiene 5 hijos más tiene que vivir contigo. Y vos ves que se te meten en la cocina, te en la nevera y demás, y tienen los mismos derechos que tienes tú. Existe. Porque eso lo he respaldado por un buenismo, por el Estado es bueno, es muy tan bueno. Bueno, pero esas cosas, miren, cuando dice, prepara mesa delante de mí en presencia de quiénes son mis angustiadores. Si nosotros miramos la historia de la iglesia, ¿quiénes eran los angustiadores en la tierra de los cristianos? ¿Quiénes? Eran todos aquellos que se oponían al Evangelio. Porque si yo como cristiano no predico la verdad del Evangelio, si yo como cristiano no conozco a Dios, no, nadie se va a oponer a mí. Yo me autoengañaré de que soy cristiano, pero nadie me dirá nada. Pero si yo tengo convicción, por eso a mí la frase que le he oído mucho, necesitas estar convertido y no convencido. Hermano, tú necesitas estar convencido. Sin convicción no hay presencia del Espíritu. Y cuando no hay convicción, ¿qué es lo que sucede? No hay convicción. No estamos convencidos de las cosas, las creemos, pero son tan frágiles que a la primera de cambio que te viene a la mente cualquier otra idea, se viene abajo porque no hay convicción. Pero ¿quiénes son los enemigos? Los enemigos de Israel, ¿quiénes eran? Los enemigos de Dios. Los que se oponían contra Dios y con todo lo que tenga que ver con Dios. Y nosotros nos tiene que pasar lo mismo, a menos que no estemos en la brecha, que no estemos alineados con la voluntad de Dios. Y se van a poner naciones, y hoy y todas esas cosas, pero antiguamente cuando existían las patrias, las naciones, que hoy existen solo países, que son una aldea global gigante y demás, pero cuando había países que nunca existió un país cristiano, un país no, pero sí existió un país muy influenciado por el Evangelio. Pues esos países se notaron cómo empezaron a prosperar en todos los sentidos. Y que la gente no sabe que hoy, gracias a esas naciones, hoy vivimos como vivimos, porque ellos fueron prácticamente usados por Dios para prácticamente desatar la bendición en Europa y el resto del mundo. Aunque luego sean naciones en decadencia, porque lo mismo que le pasaba a Israel, como lo que leímos en Isaías 48. ¡Ay, si hicieras mi mandamiento, si cumplieras mi mandamiento, serás como! Ahora estas naciones ya están alejadas, porque ya estamos en los últimos tiempos y pero una cosa importante, hermano, hoy vivimos en un tiempo en el que la iglesia se va a tener que enfrentar a una persecución que se nos va a venir tan feroz que si tú y yo creemos, y escucha esto, si tú y yo creemos que la iglesia, y escucha esto, que la iglesia, antes de que Cristo venga, no seremos más que espectadores de ciertas cosas que leemos en Mateo 24, por ejemplo. Él habla de guerra, rumores de guerra, y enciendo la televisión y yo como buen cristiano que soy digo, fíjate cómo se cumple la palabra. Cambio de canal y me pongo a ver la película enviciado conforme a los deseos engañosos. Y ya está, yo como cristiano ya sé lo que va a pasar, soy un entendido en los tiempos. Y no creo que después vendrá y os entregarán a tribulación y os matarán. Y muchos creerán que están rindiendo culto a Dios por vuestras vidas y demás. Y ahí es cuando se verá realmente quién es y quién no es. Pero la persecución viene de todas aquellas naciones que no están sembradas junto a corrientes de agua, pero que quieren estar y quieren aprovecharse y quieren vivir a costa de aquellos que han sido sembrados junto a corrientes de agua porque Dios lo determinó así. ¿Te guste o no me guste? Miren, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es como, no sé si ustedes se acuerdan, había una propaganda en España, el primo del Zumosol. ¿Se acuerdan de una propaganda que venía un chavalito que se le enfrentaba a uno típico en los colegios, ¿verdad? El bullying, y de repente estaba el primo detrás, que un tipo cacha y demás, ¿no? Y claro, se sentía protegido por su primo. Pero ¿saben una cosa, hermano? Una oveja que sigue a su pastor, la vara y el callado que lleva el pastor
le infunden aliento. ¿Sabes por qué? Miren, hermano, cuando tú y yo nos sentimos abatidos, porque te voy a decir una cosa, el sistema del mundo te desgasta. Te desgasta. A mí me desgasta. Yo necesito nuevas fuerzas cada día. Yo necesito renovar espiritualmente, porque lo que tengo ganas muchas veces, Señor, ven pronto, porque ya quiero estar contigo. Es un deseo lícito. Pero cuando yo veo la vara y el callado de mi Dios espiritualmente, que me infunde aliento, que me guía, y que, como dice en Hebreos 12, que al que ama a Dios corrige y demás, eso te da fuerza y te da ganas de seguir adelante, de luchar y demás. Y esas son experiencias que nosotros tenemos que vivir. Ciertamente, el bien y la misericordia, por amor a su nombre, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. ¿Y saben qué, querido hermano? Eso es lo que más le da rabia al diablo. El diablo le da rabia de por qué Dios escoge a unos para salvación. Y los protege, los guarda, los guía. Les da mucha rabia, porque el diablo odia a muerte. Y el diablo se manifiesta en las cosas naturales, como Dios también se manifiesta en las cosas naturales. Por eso tenemos que ver el mundo, las naciones, la historia, y te vas a dar cuenta que es una guerra antiquísima entre Dios y Satanás, que cuando Dios creó al hombre, esa guerra que ya existía se manifiesta en la tierra, y en la tierra se ve. Y ahora, ciertamente a mí la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, según el original dice, estaré para siempre, moraré para siempre. Hermano, para terminar quiero que vayan conmigo a Apocalipsis, porque saben que, y esto yo alguna vez lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es muy importante entender la palabra morada, porque cuando el Espíritu mora en ti es porque Él nunca se va a ir. Si solo está en ti, en cualquier momento se puede ir. O si uno mora en el templo de Dios espiritual, es porque uno morará perpetuamente en el templo. Pero si uno solo está de pasada, como el sumo sacerdote que entraba, salía. Pero Dios dice que nos hizo perfectos para siempre a los santificados por la sangre que derramó Cristo. Pero miren, en capítulo 7, versículos, miren lo que dice. A partir del versículo, vamos a leer del 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han salido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son, ¿quiénes? Los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. ¿Cómo? Han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, morada. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, templo, sobre ellos. Amén. Fíjense, hermanos, salieron de la gran tribulación. No de la tribulación, de la gran tribulación. Porque estaban en la gran tribulación, pasaron por la gran tribulación, pero ellos no se dejaron persuadir, ni se rindieron en pelear la buena batalla de la fe hasta sus propias vidas, hasta dar sus propias vidas. Y para terminar, Apocalipsis mismo, no hace falta que vayamos, capítulo 21, versículos 22 y 23, miren lo que dice. Dice, hablando de la Nueva Jerusalén, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. Hermano, ante esta preciosa realidad que ya para nosotros ya no son solo promesas, por eso están en tiempo presente, son una realidad que nosotros estamos viviendo. La que a mí me preocupa es cómo vivo yo con respecto a esa realidad que Dios ya está dando en mi vida. ¿Estoy consagrado a Dios?
tengo una vida de oración consagrada a Dios todos los días. Que Dios nos encuentre, querido hermano, que realmente seamos, que no nos engañemos a nosotros mismos. Lamentablemente, nosotros enseñamos mucho y hablamos mucho acerca de la seguridad de la salvación, de que Dios te ama y te ama eternamente y que todos los beneficios y demás. Pero hay una línea muy sutil, y es el saber de que estamos realmente en Cristo. Estamos llevando los frutos que Él quiere que llevemos. Porque si no es así, hermanos, hoy es tiempo de salvación. Siempre mientras sigamos respirando, será tiempo de que nos arrepintamos. Y si estamos, también tenemos que arrepentirnos, porque no vivimos consagrados a Dios tal como Él quisiera. Porque tenemos otras prioridades. Amén. Vamos a orar. Señor mi Dios, Padre, este hermoso salmo que todos conocemos, en la cual tú nos prometes, Señor, ser nuestro proveedor, nuestra guía en nuestras vidas, Señor, la luz de este mundo que tanto necesitamos, Señor. Eres nuestro protector, nuestro redentor, Dios mío. Padre, hermosas promesas que emanan de tu palabra y que consciente en mayor o menor medida, Dios mío, las vivimos todos los días. Somos beneficiarios de tu gracia, porque nos alcanzaste por amor a tu nombre, Dios mío, y que por amor a tu nombre nos sostienes, nos guías, nos cuidas, y gracias queremos darte en esta mañana. Padre, en especial y sobre todo, Dios mío, que esto no sirva solamente para retenerlo, para entender de que tú eres un Dios bueno y nada más, sino porque tú también nos pides a nosotros, Señor, que llevemos tu carga, porque tu yugo es fácil y ligera, Señor, tu carga. Que lo sepamos llevar, que podamos llevarlo también, que disfrutemos, Dios mío, no tanto de los placeres de este mundo que nos ofrece, sino que disfrutemos cuando nos empapamos de tu presencia, sabiendo que cuando te buscamos, como tú prometiste también al rey David, al rey David en Isaías, cuando buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que esté cercano y deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, de la misma manera tú nos estás pidiendo lo mismo, Señor, que nos te busquemos a ti mientras tú puedas ser hallado. Por eso dejamos todo en tu mano y te doy gracias, Señor, por tu inmensa fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.